expliqué brevemente las limitaciones de Cancún, pero déjeme empezar con la otra pregunta, nada más la corrijo. No es un pensamiento científico, es un pensamiento pseudocientífico. Entonces, el consenso mayoritario, clarísimo de la comunidad científica es que hay un riesgo real. Explicaba yo que no hay la certeza absoluta de que los cambios climáticos que sí estamos viendo, de eso sí no cabe en duda, estén causados por las actividades humanas, pero el consenso, por ejemplo, de este grupo grande de científicos llamado el IPCC es un ejemplo, es que hay más del 90% de probabilidades que ese sea el caso. Pero además son las academias de ciencias de más de 30 países, organizaciones profesionales, etcétera. Hay, pues, por lo menos de los más de 2000 expertos en este tema, hay mucho más científicos que trabajan indirectamente con esto, pero por lo menos hay alrededor de 2000 a 3000 expertos directamente conectados con cambio climático, que están todos de acuerdo, menos 2 o 3. Y esos 2 o 3 pues los han hecho pedazos literalmente cuando tratan de explicar. Si lo publicaran en la literatura científica y se discutiera, sería válido, pero realmente hay muy poca discusión a nivel científico que lo cuestione. Casi todo es a nivel político o algo así. Y bueno, siempre hay gente que opina de manera distinta, pero les pregunto a ustedes en los medios si le dan el mismo peso a las predicciones astrológicas que a las predicciones astronómicas. Pues no. Hay gente que sí está convencida, pero no está en el medio científico. Entonces, esa es la primera parte. Y por supuesto se puede racionalizar que esto ha sucedido con anterioridad, etc., pero es, el detalle pues ya no nos da tiempo aquí de verlo, eso no está bien documentado. Y en cuanto a Cancún, el problema pues es un problema enorme, más bien político, a nivel político, porque hay intereses de grupos muy poderosos. En Estados Unidos, por ejemplo, los estados que producen carbón, con lo que se produce energía eléctrica. Entonces, pues, esas compañías grandes, pues, están muy preocupadas de perder su negocio. Algunas compañías petroleras grandes también están muy opuestas a esto y han hecho, pues, un financiamiento muy importante para contrarrestar, pues, pero algunas compañías petroleras, por otro lado, sí están apoyando pues el que se tomen medidas, o sea que la industria está dividida, pero esto ha afectado las decisiones políticas en Estados Unidos, sobre todo, con mucha claridad, y en el planeta pues tienen que ponerse de acuerdo los países desarrollados con los países, las economías emergentes como China, la India, México, Brasil, y en principio sí están de acuerdo, como se lo vimos ya en Copenhague el año pasado. Están de acuerdo en que hay que tomar las medidas necesarias con una meta aspiracional, que la temperatura no suba más de 2 grados, que es una meta muy ambiciosa, pero en eso pues más de 100 jefes de Estado se pusieron de acuerdo. Pero el detalle es pues cuánto dinero hay, cuántos recursos hay que tener disponibles y en qué momento hay que reducir emisiones, etcétera. Y eso pues es difícil de hacer. Lo que sí están de acuerdo pues prácticamente todos los países en que hay que tomar medidas para mejorar la eficiencia con la que se usa energía, porque eso no cuesta, al revés, es redituable. Y muchos países, la gran mayoría de los países con economías ya desarrolladas o emergentes, ya están tomando medidas. Inclusive en México apenas empezamos, ya se están tomando esas medidas, aunque todavía no hay un acuerdo internacional. Claro, o sea que sí hay avances, pero tenemos que tratar de ponerlos, pues legalizarlos a través de un acuerdo internacional. Compañeros, nada más les vamos a pedir las siguientes 2 preguntas, que si están dirigidas al doctor Molina, porque lo tenemos que conducir al escenario. No sé si de los que me pidieron Agustín e Israel sean para el doctor, para que nos Agustín. A mí me gustaría preguntar, adelante. Las empresas en México, empezamos en Tijuana, ¿qué tanto se han esforzado
por tomar medidas que realmente vayan para proteger la ecología y evitar el cambio. Sí, por fortuna sí hay un grupo de empresas importante que sí se están preocupando por este problema y están tomando medidas. A nivel generalizado, pues no, lo que tenemos que hacer es contar con que haya estímulos, incentivos a nivel federal para que estas medidas pues se lleven a cabo con mayor efectividad y que no sea nada más de algunas empresas muy avanzadas, digamos, sino que sea pues para un estímulo para todas las empresas. Y como decía yo, las medidas de eficiencia energética, pues esas ya les convienen a todos. Sin embargo, hay algunas otras medidas, como el de usar energía pues sustentable, que puede ser más cara, para la cual sí va a tener que haber un acuerdo internacional. O sea, si todos los países se ponen de acuerdo en usar esa energía y que la otra cueste más, entonces no hay pérdida de competitividad. Pero mientras no ocurra eso, pues no puede haber una acción unilateral de México, porque perdería competitividad en el mercado internacional para esas acciones que cuestan. Entonces es para esas para las que sí pues tenemos la condicionalidad de que haya recurso internacional, y entonces México sí funciona como líder para que haya estos acuerdos internacionales. Aquí en Tijuana completamente. Aquí en Tijuana no conozco muy bien todo pues el panorama, pero sí he platicado con algunos empresarios que sí sé que están tomando medidas importantes, y nosotros en México estamos haciendo un estudio regional que incluye pues al estado de Baja California, para pues tratar también de asesorar cuáles son las políticas energéticas más atinadas, tomando en cuenta, apostándole a que pues van a tener que cambiar. Israel. Doctor, preguntarle cuál es la situación actual del planeta, no sé, algunas medidas o referentes que le permitan a la comunidad darse cuenta de la gravedad que existe, ¿no? Y la otra, cómo enfrentar a Estados Unidos, o no sé si hay alguna esperanza en que la comunidad europea pudiera presionar, o en que Latinoamérica pudiera presionar para que no se salga con la suya. Sí, bueno, la primera, hay pues toda una serie de observaciones científicas. Por ejemplo, hay mediciones de temperatura indirectas desde hace muchos años, 1000 años o algo así, y más directas con termómetros pues del último siglo, que indican con toda claridad que la temperatura promedio ha subido. Parece que es poco, es menos de 1 grado, pero eso es mucho si se visualiza como promedio. Pero hay muchas otras observaciones, muchas bien documentadas en artículos científicos, pero muchas otras que pues prácticamente toda la gente que vive en ciertas zonas se da cuenta. En México, pues eso sí lo he visto yo personalmente, en los últimos meses, la gran mayoría de los días en que las noticias de televisión son inundaciones. Evidentemente no es un problema clarísimo. No podemos decir que una inundación determinada sea consecuencia del cambio climático, con certeza, pero lo que sí podemos decir es que la frecuencia de inundaciones ha aumentado con muchísima claridad en todos los continentes en las últimas décadas. Entonces, pues estamos, aunque no podemos atribuir una en específico, pues sí, el conjunto sí. Pero también México hemos tenido sequías que nos han costado mucho en el norte del país. Entonces la ironía es, no ha cambiado mucho la cantidad de lluvias, sino los extremos. Y como es, hay muchas otras observaciones, se están derritiendo, no todos, pero la gran mayoría de los glaciares. O sea, hay una evidencia muy grande de que el clima efectivamente está cambiando, efectos en sistemas ecológicos, etcétera. Y a la segunda parte, pues la expectativa es que en Estados Unidos pues pueda predominar, por ejemplo, la posición de la administración del presidente Obama es colaborar, etcétera, etcétera, pero él no puede tener un control absoluto porque el Senado tendría que aprobar algunas medidas. Sin embargo, sí hay medidas que la EPA, o sea, la Organización de Protección al Medio Ambiente, sí puede tomar y ya empieza a tomar para ponerle restricciones
las emisiones de gas invernadero de las compañías que generan electricidad a base de carbón. O sea, hay ciertas medidas que ya se pueden tomar. Y en California, que junto también es un estado que está tomando muchas medidas por su lado. Entonces hay buenas indicaciones de cosas que sí están pasando y muchos programas de mejorar la eficiencia energética para los automóviles.